Bienvenidos al canal Astrología de la Sabiduría, queridos amigos. Presta mucha atención, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo todo lo que creías saber sobre Piscis. Olvida las descripciones simplistas, deja atrás los clichés que pintan a los piscianos como simples soñadores, sensibles y desconectados del mundo real. La verdad que se esconde detrás de este signo es infinitamente más profunda, más poderosa y más intensa de lo que la mayoría podría imaginar. Hoy voy a revelarte los secretos más ocultos y profundos de este signo enigmático. Dones naturales que hacen de Piscis un verdadero experto en percepción, un genio intuitivo y un manipulador silencioso de energías. Y lo más sorprendente, casi nadie se da cuenta cuando está frente a este poder invisible. Detrás de esa apariencia dulce, de esa sensibilidad evidente y de esa mirada llena de sueños, se esconden fuerzas invisibles que convierten a Piscis en uno de los signos más misteriosos y potentes del zodiaco. Pero hay algo aún más importante que pocos saben: estas cualidades suelen pasar desapercibidas para quienes no saben dónde mirar. Los piscianos tienen una conexión directa con lo invisible, una capacidad para leer a las personas que roza lo sobrenatural y una resiliencia silenciosa que les permite mantenerse firmes donde muchos otros caerían. Ahora imagina a alguien capaz de transitar entre mundos, de percibir lo que nadie más nota, de absorber emociones como si fueran suyas y, aún así, seguir siendo un enigma indescifrable. Esa es la verdadera esencia de Piscis. Pero, ¿cómo sucede esto? ¿Por qué los piscianos poseen esa fuerza misteriosa, casi mágica? ¿Qué saben ellos que los demás ignoran? Si piensas que ya entiendes a Piscis, piénsalo de nuevo. La mayoría solo ve la superficie, pero quienes conocen su verdadero poder saben que hay un océano entero escondido bajo esas aguas. Existe un secreto detrás de la fortaleza de los piscianos, y hoy voy a revelarte cada detalle de estas habilidades ocultas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas Piscis que parecen sentir lo que piensas antes de que digas una palabra? ¿O cómo es posible que anticipen eventos con una claridad asombrosa? ¿O cómo logran cargar con los dolores ajenos sin derrumbarse, cuando aparentan tanta fragilidad? La respuesta está en esas cualidades invisibles que hacen de este signo algo único, poderes que escapan a la vista común, pero que convierten a Piscis en un ser casi místico, con la capacidad de ver más allá de las apariencias y de influir en su entorno sin que nadie entienda cómo. Imagina a un estratega silencioso que puede leer entre líneas, sentir lo que se oculta detrás de las palabras y adaptarse, como el agua, a cualquier circunstancia. Eso es Piscis en su estado más puro y poderoso. Pero esta fuerza rara vez es reconocida, porque no se muestra de forma evidente. Muchos ven a un pisciano y solo perciben sensibilidad o fragilidad emocional. Pocos comprenden que están frente a una de las personalidades más complejas y adaptables del zodiaco, capaces de entender los problemas en dimensiones que otros signos ni siquiera sospechan. Estamos por sumergirnos en los rincones más profundos de la mente pisciana, en esas aguas cargadas de misterio que guardan secretos ancestrales. Lo que estás por descubrir no solo transformará tu visión sobre Piscis, sino también sobre ti mismo, especialmente si este es tu signo. Prepárate, porque lo que viene no es solo información. Es una revelación sobre un poder que pocos comprenden, pero que todos sienten al estar cerca de un verdadero pisciano. Una energía que nace desde el alma y conecta a este signo con lo invisible, permitiéndole recorrer realidades que para los demás son inalcanzables. Sujétate bien, porque esto apenas comienza. La superficie puede parecer calma, pero las profundidades esconden verdades que sorprenderán incluso a los más sabios de la astrología. Prepárate para zambullirte en el océano infinito que es la mente y el corazón de Piscis. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si alguna vez sentiste esa conexión especial con un pisciano, o si tú mismo eres Piscis y te identificaste con lo que he dicho hasta ahora, deja la palabra profundidad en los comentarios.
Este simple gesto puede ayudar a otros a reconocer la grandeza de este signo y mostrar cuántos de nosotros comprendemos ese poder acuático, invisible a los ojos comunes. Y cuéntame también, ¿qué es lo que más te impresiona de Piscis? Su intuición casi mágica, su empatía que absorbe emociones ajenas como si fueran propias, o esa increíble capacidad de adaptarse, como el agua, sin perder su esencia. Comparte tu experiencia en los comentarios. Si vives con alguien de Piscis, cuéntanos cómo notas esas cualidades ocultas en la vida cotidiana. Y si tú mismo eres Piscis, dime si te reconoces en estas características profundas que hemos venido explorando. Ahora sigamos nuestra travesía por el misterioso universo pisciano, porque lo que viene a continuación es aún más impactante. Estamos a punto de descubrir las 10 cualidades más poderosas y escondidas de este signo. Te aseguro que algunas de ellas sorprenderán incluso a los astrólogos más experimentados. Si hay un signo que vino al mundo para moverse entre realidades distintas, ese es Piscis. Pero lo que muchos no logran entender es que la sensibilidad de los piscianos no surge únicamente de su lado emocional o de su habilidad para soñar. Hay algo mucho más profundo en juego. Algo que nace en la esencia misma de este signo y que lo conecta con dimensiones que otros ni siquiera pueden percibir. Desde la antigüedad, Piscis ha estado vinculado a las aguas profundas, al misterio y al mundo onírico. En la astrología, está regido por Neptuno, el planeta de la intuición, la espiritualidad y la disolución de los límites. Esto significa que los piscianos llevan consigo una conexión directa con lo invisible, con aquello que escapa a la lógica, pero que se puede sentir en niveles que van mucho más allá de la razón. Esa conexión no se muestra como una habilidad evidente ni como un talento que pueda ser fácilmente demostrado. Está presente en la manera en que los piscianos experimentan el mundo, en cómo captan las energías que los rodean, en su forma de entender situaciones complejas sin necesidad de analizar cada detalle de forma racional. Imagina a alguien que puede detectar la verdad detrás de las apariencias, que siente el sufrimiento escondido tras una sonrisa, que comprende la raíz de un conflicto sin que nadie tenga que explicarle nada. Así funciona la mente de un pisciano cuando está en su estado más puro. Una de las capacidades más fascinantes de Piscis es su habilidad para absorber. Como el agua, que todo lo recoge, los piscianos captan emociones, intenciones y vibraciones del ambiente como si fueran auténticas esponjas emocionales. Muchos confunden esta sensibilidad con debilidad, pero en realidad, se trata de una de sus más grandes fortalezas. Gracias a esta capacidad de absorción, los piscianos logran entender a las personas y a las circunstancias en un nivel que pocos pueden alcanzar. Pero hay algo aún más impresionante: mientras absorben todo a su alrededor, también desarrollan una extraordinaria habilidad para adaptarse. Como el agua que toma la forma del recipiente que la contiene sin perder su esencia, los piscianos se amoldan a diferentes entornos, personas y situaciones. Esta flexibilidad no es falta de identidad, como algunos creen. Es más bien una forma de sabiduría superior, una comprensión instintiva de que la vida está hecha de matices y que ser rígido es quebrarse, mientras que ser flexible es sobrevivir incluso a las peores tormentas. Y ya que hablamos de sobrevivir, hay otro rasgo de Piscis que muchos no logran ver: su capacidad de resistencia emocional. Detrás de una apariencia frágil se esconde una fuerza impresionante. Pueden parecer vulnerables en la superficie, pero en lo profundo de su ser existe una energía que les permite soportar dolores y desafíos que dejarían a otros signos completamente derrotados. Un pisciano puede estar viviendo una tormenta interior y aún así tener la fuerza de ofrecer consuelo a alguien más. Puede sentirse hundido por dentro, pero no dudará en tender una mano a quien también esté cayendo. Esa resiliencia nace de una sabiduría natural sobre la vida. Piscis entiende, de manera intuitiva, que todo pasa, que nada es permanente, que todo fluye. Esta percepción que muchos solo alcanzan después de años de estudios filosóficos o prácticas espirituales, parece innata en los piscianos.
Es como si nacieran sabiendo que la existencia es un río constante de cambios, y por eso desarrollan desde temprano la habilidad de fluir con esos movimientos en lugar de resistirse a ellos. Pero aún hay otra faceta del poder pisciano de la que casi nadie habla, su capacidad de trascender. Mientras otros signos están profundamente anclados en lo material, Piscis habita al mismo tiempo este mundo y otros más sutiles. Esa habilidad para transitar entre planos de conciencia convierte a los piscianos en seres naturalmente espirituales, conectados con dimensiones que van más allá de lo obvio, de lo visible, de lo tangible. Y esa trascendencia se manifiesta de muchas formas, en su creatividad extraordinaria que parece canalizar ideas de otras dimensiones. Su intuición suele ser certera, incluso sin evidencias lógicas. Comprenden conceptos abstractos y complejos sin necesidad de desmenuzarlos racionalmente. Es como si los piscianos tuvieran acceso a un tipo de conocimiento que no proviene de los libros ni de la experiencia directa, sino de una fuente más profunda y misteriosa. Y aquí llegamos a un punto crucial para entender la verdadera esencia de Piscis, su conexión con el inconsciente colectivo. Al ser el último signo del zodiaco, Piscis lleva consigo la sabiduría acumulada de todos los signos que le preceden. Es como si tuvieran acceso a una memoria ancestral, a un banco de experiencias que trasciende lo personal y se conecta con lo universal. Por eso tantos piscianos parecen viejos sabios en cuerpos jóvenes. Por eso su sabiduría no siempre está relacionada con los años vividos, sino con una comprensión innata de la existencia. Esta conexión con lo colectivo también explica por qué sienten una vocación tan fuerte por servir, sanar o ayudar. Piscis siente los dolores del mundo como propios. No necesita que alguien le cuente el sufrimiento para entenderlo, lo percibe en lo más profundo de su ser. Por eso no es coincidencia que encontremos a muchos piscianos dedicados a la sanación, al arte, a la ayuda humanitaria o a profesiones donde se toque el alma humana. Porque ellos no buscan reconocimiento, buscan aliviar, transformar, elevar. La absorción, la adaptabilidad, la resiliencia, la trascendencia y la conexión con el colectivo, todos estos elementos componen la base del poder oculto de Piscis. Son cualidades que no siempre brillan a simple vista, que no hacen ruido ni llaman la atención inmediata, pero que actúan desde lo profundo, transformando silenciosamente al pisciano y a todos los que se cruzan en su camino. Y es precisamente por operar en estos niveles tan sutiles que muchas veces estas cualidades son malinterpretadas o simplemente ignoradas. El mundo moderno, tan enfocado en lo evidente, en lo rápido y en lo medible, pocas veces tiene la sensibilidad o la paciencia para valorar el tipo de poder que encarna Piscis. Pero aquellos que sí logran ver más allá, saben que están ante una fuerza transformadora que actúa desde la sutileza, pero con un impacto profundo. Y ahora llegamos al momento más esperado de este video. Si hasta aquí ya percibiste que Piscis es mucho más que un signo soñador y sensible, prepárate para descubrir por qué su poder es tan extraordinario. Vamos a explorar las 10 cualidades más poderosas y ocultas de Piscis. Estas características no son obvias. Están presentes en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio, incluso cuando el propio pisciano no es consciente de ello. Quien entiende este secreto comprende por qué Piscis transforma ambientes, influye en personas y navega por realidades que a otros les resultan inaccesibles. Primera, percepción extrasensorial. No se puede ignorar la capacidad casi sobrenatural de Piscis para captar lo no dicho, lo invisible, lo que está entre líneas. No es solo intuición, es como si tuvieran un sentido adicional que les permite registrar lo que otros ni siquiera perciben. Un pisciano puede entrar a una habitación y detectar de inmediato tensiones ocultas, emociones reprimidas, verdades no expresadas. Esta habilidad no surge de un análisis lógico, sino de una recepción directa de información que ocurre en un plano más allá de la mente racional. Es como tener un radar emocional constantemente encendido. Segunda, adaptabilidad cuántica. La adaptabilidad de Piscis va más allá de la simple flexibilidad.
Es una capacidad de estar en múltiples estados, de comprender distintas perspectivas, de habitar diversas realidades sin perder el centro. Como el agua, que puede ser líquida, sólida o vapor, los piscianos transitan entre mundos, contextos y personas, adaptándose sin dejar de ser ellos mismos. Esta habilidad es lo que les permite sobrevivir donde otros colapsan. Es una flexibilidad que nace de una inteligencia emocional profunda. Tercera, empatía celular. La empatía pisciana no es solo emocional o mental. Es física, energética, casi biológica. No se limitan a comprender el dolor ajeno, lo sienten en su propia piel. Vibran con la frecuencia de los demás, como si sus células se sincronizaran con las del otro. No solo entienden la alegría de alguien, la experimentan en su cuerpo. No solo sienten compasión, se fusionan con el sentimiento del otro hasta volverse uno con él. Esta capacidad crea un puente directo entre el pisciano y quienes lo rodean, permitiendo conexiones de una profundidad que pocos otros signos logran alcanzar. También es lo que los convierte en sanadores naturales, porque para sanar verdaderamente, primero hay que sentir verdaderamente. Cuarta, visión multidimensional. Mientras la mayoría de las personas perciben la realidad de forma lineal y limitada, los piscianos ven naturalmente múltiples capas, distintas posibilidades y diversos niveles de significado en cada situación. Esta visión multidimensional les permite encontrar soluciones donde otros solo ven problemas y descubrir oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Es como si tuvieran acceso a un mapa más amplio y profundo de la realidad, con caminos ocultos que para la mayoría permanecen invisibles. Quinta, transmutación energética. Esta es quizás una de las cualidades más poderosas, y menos comprendidas, de Piscis, la capacidad de absorber energías negativas, procesarlas internamente y transformarlas en algo más elevado. Como verdaderos alquimistas del alma, pueden entrar en espacios cargados de tensión, rabia o miedo y, poco a poco, transmutar esas energías en comprensión, compasión, incluso amor. Esta habilidad tiene un precio, muchas veces los lleva a la extenuación emocional. Pero es también lo que los convierte en catalizadores de sanación y transformación allí donde estén. Sexta, conexión con el inconsciente colectivo. Piscis tiene acceso directo a un vasto reservorio de símbolos, imágenes y conocimientos que trascienden la experiencia individual. Es como si estuvieran conectados a una red profunda de información ancestral que contiene la memoria de toda la humanidad. Esta conexión se manifiesta en sueños proféticos, intuiciones que surgen de la nada y comprensiones súbitas de patrones complejos que a otros les lleva años descubrir. Por eso su inclinación natural hacia el arte, la espiritualidad y todo lo que habla directamente al alma humana. Séptima, disolución de fronteras. Mientras la mayoría de los signos opera con límites bien definidos, entre el yo y el otro, entre lo racional y lo irracional, entre lo posible y lo imposible, Piscis simplemente disuelve esas barreras. Esta cualidad les permite vivir en un estado de fluidez constante, expandiendo sin cesar los límites de lo que se puede conocer, imaginar y realizar. Es esa cualidad que los hace parecer soñadores, pero no en un sentido ingenuo, sino como auténticos visionarios que pueden imaginar realidades que aún no existen, y luego manifestarlas. Octava, resiliencia oceánica. Así como el océano puede soportar tormentas feroces en la superficie mientras en las profundidades reina la calma, los piscianos tienen una resiliencia extraordinaria. Pueden ser heridos, pueden parecer rotos, incluso vencidos, pero siempre hay una parte de ellos que permanece intacta, conectada a una fuente interna de poder y paz que trasciende cualquier circunstancia. Esta resiliencia les permite atravesar crisis que destruirían a otros, resurgir del dolor como si renacieran, sorprendiendo incluso a quienes ya los daban por vencidos. Novena, creatividad cuántica. La creatividad de Piscis no es solo una habilidad artística, sino una manera completamente diferente de relacionarse con la realidad. Mientras otros crean combinando elementos conocidos, los piscianos parecen canalizar algo nuevo,
como si captaran frecuencias de otras dimensiones. Esta creatividad va más allá del arte, es una forma de resolver problemas, de abrir caminos donde no los hay, de reinventar lo que parecía estático. Suelen ser innovadores silenciosos, incomprendidos al principio, pero más tarde reconocidos como visionarios adelantados a su tiempo. 10. Sabiduría ancestral. Como último signo del zodiaco, Piscis contiene dentro de sí la síntesis de todas las lecciones, dolores y comprensiones de los 11 signos anteriores. Es como si llevaran una sabiduría que no corresponde a su edad física, una comprensión profunda de la naturaleza humana y de los ciclos de la vida, como si proviniera de múltiples encarnaciones anteriores. Es frecuente escuchar historias de piscianos que desde pequeños ya mostraban una percepción poco común, una capacidad de ir más allá de las apariencias y ofrecer perspectivas que sorprendían incluso a los adultos más experimentados. Esa sabiduría ancestral es lo que muchas veces coloca a Piscis en el rol de consejeros, de guías espirituales, de almas luminosas que ayudan a los demás a encontrar su camino, incluso cuando ellos mismos están atravesando su propio proceso de búsqueda. Estas 10 cualidades que hemos explorado no actúan por separado, sino que se entrelazan y se fortalecen entre sí, tejiendo un campo sutil de poder que da forma a la verdadera identidad pisciana. Y lo más impresionante es que muchos piscianos pasan gran parte de su vida sin llegar a comprender el inmenso potencial que llevan dentro. Ven su sensibilidad como una debilidad, su capacidad de fluir como una carencia de rumbo, su intuición como una simple coincidencia. No se dan cuenta de que justamente esas características, cuando son plenamente aceptadas y dirigidas con conciencia, son las que los convierten en seres de poder fuera de lo común. El verdadero reto de Piscis no es adquirir poder, porque ya nacen con él, sino reconocerlo, abrazarlo y aprender a utilizarlo con intención y claridad, sin dejarse arrastrar por la vastedad emocional que habita en su interior. Cuando un pisciano finalmente despierta a la magnitud de sus dones naturales, cuando deja de luchar contra su esencia y se permite ser como el mar, profundo, cambiante, inmenso, es cuando su magia verdadera empieza a manifestarse con fuerza en el mundo. Ahora que ya conocemos las 10 cualidades más poderosas y ocultas de Piscis, hay algo aún más profundo que debes comprender. Estas cualidades no son simplemente rasgos de personalidad, son herramientas, talentos, capacidades espirituales que hacen que este signo jamás pase desapercibido. Piscis deja una huella indeleble en quienes lo rodean, incluso cuando parece estar simplemente observando en silencio. ¿Y qué significa todo esto para ti, si eres de Piscis? Ahora entiendes por qué, muchas veces, sientes dentro de ti una misión más grande, algo que no puedes explicar con palabras. La energía que habita en tu ser no es común. No viniste a este mundo para vivir superficialmente, sin propósito ni conexión. Tu sensibilidad, esa que tantos malinterpretaron como fragilidad, es en realidad una poderosa herramienta para sentir, entender e influir en dimensiones que otros ni siquiera sospechan que existen. ¿Cuántas veces te has sentido incomprendido? ¿Cuántas veces te hicieron creer que tu intuición era pura suerte, que tu empatía era ingenuidad o que tu capacidad de adaptarte era falta de carácter? La verdad es que quienes no comprenden la energía pisciana jamás podrán ver más allá de lo evidente. Nunca podrán imaginar la inmensidad emocional que se esconde en tu interior. Y si tú no eres Piscis, pero compartes tu vida con alguien de este signo, ahora tienes una perspectiva completamente nueva sobre esa persona. Tal vez ya habías notado algunas de estas cualidades, pero no habías comprendido que forman un sistema profundo y coherente. Tal vez solo habías visto contradicciones, fuerza en la ternura, sabiduría en la inocencia, convicción en medio de la duda, sin entender que justamente esas paradojas son la fuente del poder de Piscis. Comprender estas cualidades transforma radicalmente tu manera de ver a este signo y posiblemente también cómo te relacionas con los piscianos en tu entorno. Aquello que parecía indecisión, ahora lo ves como la habilidad de contemplar múltiples verdades al mismo tiempo. Lo que parecía distracción,
Ahora lo reconoces como una conexión con realidades más sutiles, más allá de lo físico. Si eres de Piscis, este es tu momento de escuchar el llamado. Deja de intentar ser algo que no eres. No naciste para ser tierra firme. Naciste para ser agua, fluida, profunda, cambiante y poderosamente transformadora. Tus emociones intensas, tu percepción aguda, tu empatía expansiva, todo eso no son defectos. Son tus herramientas sagradas para navegar este mundo y dejar una huella profunda e inolvidable. Nunca lo olvides, aunque un pisciano pueda parecer tranquilo en la superficie, en su interior habita una fuerza tan vasta que podría mover continentes enteros. Tú también puedes dar la impresión de ser suave, soñador, tal vez incluso un poco desconectado de la realidad cotidiana, pero dentro de ti hay un poder transformador que pocos signos llegan a igualar. El gran desafío de Piscis no es buscar más poder, es reconocer el poder que ya vive en su interior. Es aprender a canalizar esa energía oceánica para crear, sanar, inspirar y transformar. Es encontrar el equilibrio entre bucear en sus propias profundidades y mantenerse presente en el mundo real. Es usar su capacidad de adaptación no para perderse, sino para navegar con conciencia entre múltiples realidades. Y para quienes tienen la fortuna de tener a un pisciano en su vida, ya sea como amigo, pareja, familiar o colega, deben saber que están frente a una fuerza de la naturaleza que se esconde detrás de una sonrisa dulce. Bríndenle apoyo, bríndenle comprensión, pero, sobre todo, bríndenle espacio. Como el mar, un pisciano necesita libertad para fluir, para expandirse, para descubrirse en sus propias aguas. A cambio, tendrás a tu lado a alguien con una capacidad mágica de sentir tu dolor sin que digas una palabra, de iluminar tus sombras más densas y de encontrar belleza donde otros solo ven caos. Hemos llegado al final de esta poderosa revelación sobre Piscis, y quiero saber de ti. ¿Cuántas de estas cualidades ocultas has reconocido en un pisciano que conoces? ¿O quizás las reconociste en ti mismo, si naciste bajo este signo? Si alguna de estas verdades resonó contigo, si sentiste ese poder acuático moviéndose en tu interior o en el de alguien cercano, deja en los comentarios la frase: navego en aguas profundas y nadie puede limitar mi océano. Porque esta es la verdad sobre Piscis, tu profundidad no tiene límites, tu energía no puede ser contenida. No necesitas permiso para soñar, para sentir, para viajar entre dimensiones. Tu intuición es un don natural. Tu conexión con lo invisible es real. Naciste para ir donde otros no se atreven. Para sumergirte donde los demás apenas se mojan los pies. Para ver más allá del horizonte conocido. Y si conoces a alguien de Piscis que necesita escuchar este mensaje, comparte este video. A veces los piscianos se acostumbran tanto a su propia profundidad que olvidan lo extraordinario que es vivir con ese nivel de percepción. Pero tú puedes ser ese faro que le recuerde el poder que habita en su alma. Y así llegamos al final de este increíble viaje en las profundidades del signo de Piscis. Espero que ahora tengas una comprensión más clara y profunda sobre lo que realmente significa ser un Piscis, sobre esas cualidades ocultas que hacen de este signo un ser verdaderamente enigmático y poderoso. La conexión con lo invisible, la intuición profunda, la capacidad de adaptación infinita, todo eso y mucho más es parte del gran potencial que lleva dentro cada persona nacida bajo este signo. Es importante recordar que muchas veces la verdadera magia de Piscis no se percibe a simple vista. El mundo ve la suavidad, la sensibilidad, pero lo que no ven es la fuerza transformadora que reside en sus profundidades. Si eres de Piscis, este es el momento de abrazar completamente tu naturaleza oceánica. Deja de intentar ser como tierra firme, porque naciste para ser agua, fluida, profunda, adaptativa e infinitamente poderosa. Y si conoces a alguien de este signo, ahora sabes que no se trata de debilidad, sino de un poder extraordinario que se oculta detrás de la aparente fragilidad.
Te invito a suscribirte a nuestro canal *Astrología de la Sabiduría para seguir explorando todos los secretos del zodiaco, descubrir más sobre el potencial oculto de cada signo y, sobre todo, aprender a aplicar esa sabiduría ancestral para vivir una vida más plena, más conectada con el universo y, sobre todo, con uno mismo. Si este video te ha resonado y sientes que alguien más necesita escuchar estos secretos sobre Piscis, no dudes en compartirlo. Todos merecemos conocer la verdadera esencia de los signos y cómo aprovechar su poder. Y si te ha gustado este contenido, no olvides darle like a este video y dejar un comentario contándonos qué cualidad de Piscis te sorprendió más o cómo te identificas con todo lo que hemos revelado. Tu participación es muy importante para nosotros, y si logramos alcanzar *6000 likes prometo compartir un video especial sobre cómo tener éxito en la vida y alcanzar la abundancia y prosperidad Estoy muy emocionado por ese contenido, y quiero compartirlo contigo. Así que no esperes más, suscríbete, comenta y comparte. Juntos vamos a hacer crecer esta comunidad y seguir transformando nuestras vidas a través del poder del conocimiento astrológico. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desvelando los secretos de los signos del zodiaco y más. Hasta pronto.